Bueno, entonces esta es la sesión especial de nuestro curso de Python científicos. La idea es ver la parte de árboles de decisión que quedó pendiente y algunos otros comentarios y dudas que tengan para que podamos profundizar un poco en temas que podrían seguir más adelante, quizás en algún otro curso que tomen en el futuro o si ya empiezan a implementar esto. Entonces, la idea pues es que nosotros tenemos un conjunto de datos, los cuales pues determinan un problema o un fenómeno. Estos datos describen un comportamiento y cuando nosotros nos enfrentamos a estos datos, lo primero que hacemos es una exploración inicial y luego empezamos ya a ajustar algún modelo que nos permita predecir algún valor. Entonces, vamos a trabajar con un conjunto bien conocido que es el conjunto de la planta iris para que veamos la capacidad de los algoritmos de clasificación y entender un poco cómo se desarrolla este problema de clasificación. Entonces, aquí en el Colab voy a subir el, el archivo de el iris. Este archivo contiene 4 características y una variable de respuesta. Entonces, nosotros lo que tenemos, si nos ponemos un poco a investigar sobre este conjunto, vamos a ponerle aquí iris, este dataset. Entonces, cuando nosotros buscamos sobre este conjunto del iris dataset, podemos observar que este conjunto tiene muestras acerca de una planta que se llama iris y tiene esencialmente un pétalo y un sépalo. Digamos que el pétalo es como la hoja externa o la flor externa y el sépalo como la flor interna o la que está debajo. Entonces, cuando nosotros intentamos hacer una clasificación de estos datos, pues nos encontramos con 3 familias distintas. Tenemos, por ejemplo, la familia versicolor, tenemos la familia setosa y la familia virgínica. Y estas se diferencian po porque tienen distintos anchos y largos en el pétalo y el sépalo. Entonces, el conjunto de datos recopila una, una muestra en cada registro que va a describir cuál es este largo del pétalo, cuál es este ancho del pétalo, cuál es el largo del sépalo, cuál es el ancho del sépalo, y esos datos van a estar dados en una tabla de datos, en un CSV, que van a venir ya clasificados. Entonces nosotros cuando tenemos un problema o nos enfrentamos a un problema, generalmente partimos de los datos que conocemos. Entonces, en estos datos nosotros ya tenemos la información sobre las características de cada uno y, por ejemplo, aquí tenemos 150 registros y tenemos diferentes tamaños de sépalo y pétalo y una variedad o una familia que deseamos clasificar. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un problema de clasificación, generalmente vamos a tener las características y vamos a tener la respuesta. Y esos datos pues los vamos a poder ir manipulando mediante Python. Por ejemplo, podemos importar nuestra librería de NumPy, la de pandas, esencialmente la de matplotlib, .pyplot y
también la de Seaborn. Con estas herramientas vamos a poder empezar a hacer exploración de datos y después entrenar un modelo que sea capaz de predecir el comportamiento de nuestros datos. Entonces, si nosotros cargamos las librerías, pues mediante pandas vamos a poder recuperar los datos del iris.csv. Le podríamos decir, oye, pandas, lee algún archivo CSV, en este caso el iris.csv, y podríamos recolectar primero la información. Lo que hacemos generalmente pues es ver cómo se comportan los primeros datos o con tail los últimos datos. Esto ya lo estuvimos trabajando en el curso. Entonces, si nosotros queremos ver más acerca de este conjunto de datos, pues tendríamos, por ejemplo, el info. El info empezaría a decir cuántos registros tenemos, 150, que están numerados del 0 al 159, y tenemos 5 columnas, de las cuales 4 son numéricas y una es categórica. Entonces, con estos datos nosotros podemos empezar a construir variables de análisis para ver cómo se comportan los distintos datos, y los vamos a clasificar por características o cosas que describan nuestro problema y por una respuesta que es lo que queremos predecir. Entonces, esencialmente, nosotros cuando tenemos un conjunto de datos partimos de que todas son características. Cuando empezamos ya a inspeccionar cómo se comporta el problema, es cuando nosotros empezamos a identificar cuáles de esas características van a ser las variables predictoras o los datos que me ayuden a predecir el comportamiento de una variable que le vamos a llamar la respuesta. Entonces, nosotros en un problema de clasificación tenemos la idea de construir variables categóricas, variables predictoras y variables de respuesta. Entonces, el problema de clasificación consistiría en entender qué variables tenemos nosotros características, partimos nosotros de características. Estas características lo vamos a entender como los registros o las muestras de nuestros datos en cada uno de los ejes de análisis, y de aquí vamos a extraer lo que se consideran las variables predictoras. Estas variables predictoras también las podemos identificar como covariables o variables que están asociadas a una respuesta, y tenemos las variables de respuesta. Estas variables de respuesta van a servirnos como el objetivo, también lo podemos ver como el objetivo de nuestro modelo de aprendizaje o lo que nosotros queremos explicar. Y entonces con estas dos tipos de variables podemos empezar a entrenar un problema. Por acá hay una pregunta. Sí, ya se está grabando la sesión. Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros deseamos predecir? Por ejemplo, nosotros podríamos querer predecir el ancho de el pétalo a partir de el largo del pétalo, o podríamos querer predecir el ancho del sépalo o el alto del pétalo, el largo, y de esa manera podríamos generar modelos de regresión que nos intenten explicar cómo una variable se comporta a partir de otra. Entonces, cuando nosotros seleccionamos una variable de respuesta, esa variable es lo que nosotros queremos predecir. Por ejemplo, yo podría querer predecir el largo del pétalo a partir del ancho del pétalo. Entonces, si yo selecciono esa respuesta de los datos, yo podría extraer, por ejemplo, el pétal
punto length como mi variable de respuesta, y mi variable x que me va a ayudar a predecir esa variable de respuesta la podría tomar, por ejemplo, como el petal.width para ver cómo se comporta la respuesta respecto a las variables predictoras. En este caso solo tendríamos una, pero podríamos formar más variables. Por ejemplo, podríamos tener que dos variables intenten explicar la respuesta. Primero necesitamos comprender el comportamiento de los datos. Para eso nos podemos ayudar de la visualización. Por ejemplo, le podríamos decir que nos explique cómo se comporta la y respecto a la x, y en este caso pues nos estaría diciendo que cuando los valores del ancho de pétalo empiezan a incrementar, los valores del largo del pétalo también empiezan a incrementar. Esto generalmente lo vemos como una nube de puntos para ver si hay un patrón que nos indique cómo es ese comportamiento. Nosotros decimos, oye, hay como una recta que ajusta estos modelos, y podemos entonces plantear un modelo de regresión que nos ayude a determinar este comportamiento. Eso pues esencialmente lo vimos en el curso como los problemas de regresión. Pero ¿qué pasa cuando las respuestas son de tipo binaria? Cuando nosotros tenemos una respuesta binaria, cuando tenemos respuestas binarias, estamos pensando en un problema de clasificación. Entonces, las respuestas binarias nos conducen a un problema que se conoce como el problema de clasificación, porque vamos a intentar predecir cuándo la respuesta va a ser exactamente 1 o cuándo la respuesta va a ser exactamente 0. En los problemas de clasificación, nosotros elegiríamos como respuesta algo que diga sí o no. Por ejemplo, podríamos nosotros decir, oye, cuando la variedad o el variety es exactamente igual a setosa, entonces nosotros podríamos construir una respuesta que sean ceros y unos. En este caso nos pondría true o false, pero si le cambiamos el tipo a entero con el astype, podríamos ver que la respuesta se comporta como 1 o 0. ¿Quiénes de todos mis datos me llevan a una respuesta binaria donde la clase es setosa? Entonces nosotros podríamos pensar que la respuesta nos está indicando una característica o una cualidad de los datos que nosotros queremos predecir. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando la X, que era el ancho del pétalo o el largo del pétalo, por ejemplo, petal.width, nosotros podríamos decir, oye, ¿cómo se comporta X ahora respecto a la respuesta? Si nosotros vemos estas dos variables, por ejemplo, si nosotros decimos, oye, ¿cómo es la X? Y al mismo tiempo vemos cómo es la Y, que se supone que es una respuesta binaria, esto nos estaría diciendo, oye, cuando la X es 0.2, entonces la Y es 1. Cuando la X es 0.2, la Y es 1, y se ve un patrón muy claro, ¿no? Entonces nosotros podríamos decirle, oye, a ver, dame una muestra aleatoria de 20 de estos para ver si el comportamiento es muy obvio. Entonces podríamos decirle, oye, cuando es 1.2 la respuesta es 0, cuando es 2.3 la respuesta es 0, cuando es 1.8 la respuesta es 0, cuando es 0.2 es 1, y entonces podemos ver que la respuesta para valores bajos es 1 y para valores que empiezan a incrementar se vuelve 0. Esto lo podemos corroborar con una visualización. Por ejemplo, con el Seaborn podríamos ver en un scatter plot, cuando la respuesta dada a la X empieza a ser 1 y cuando la respuesta empieza a ser 0. Entonces aquí nos está diciendo, oye, cuando la respuesta es 1, cuando la respuesta aparece, cuando la predictora, nuestra variable X,
es menor a 1, parece que la respuesta es 1, y cuando nuestra variable predictora es mayor a 1, entonces cuando el petal width supera el 1, entonces la respuesta se vuelve 0. Entonces nosotros podríamos querer generar un modelo que nos explique cuándo es 1 y cuándo es 0, y podríamos tomar, por ejemplo, un modelo de regresión logística para poder hacer este ajuste. Por ejemplo, nosotros en lugar de una regresión lineal donde ajustamos una recta, podríamos hacer una regresión logística como en la práctica para ajustar estos datos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer ese ajuste con scikit-learn, podríamos decirle, oye, la librería scikit-learn, sklearn, importa, por ejemplo, de los modelos lineales, algo que se llama el logistic regression, y la regresión logística, a diferencia de la regresión lineal, va a intentar ajustar una exponencial para que esa exponencial se comporte como 1 cuando los valores son altos o 0 cuando son bajos. Entonces creamos un clasificador y le decimos, oye, yo voy a intentar hacer una regresión logística. Yo quiero hacer la regresión logística para mis datos. Entonces voy a entrenar el modelo. Le vamos a decir, aprende cómo funciona la X, pero la X necesita estar en forma matricial. Nosotros tenemos una X que es un vector, simplemente trae estos datos. Entonces, si nosotros nos traemos los valores, pues esto es simplemente un vector. Necesitamos ponerlo en forma vectorial, en forma matricial. Está en forma vectorial, necesitamos una forma vectorial que nos diga, por ejemplo, que todos los transforme a una matriz con una sola columna. Entonces todos los datos vistos como una sola columna, ahí está. Todos estos representarían una sola columna. Para visualizar esta matriz X, yo podría, por ejemplo, decirle que me lo muestre como un data frame para ver si efectivamente ya es una columna de datos. Entonces me diría, ahí está la columna, pero la columna salió al revés. Entonces podría transponer los datos para que mi columna fuera de esta manera, o invertir el 1 menos 1 y ya no tengo que hacer el reshape. Entonces estoy hablando de una matriz con una sola columna de datos. Eso ya es entrenable. Aquí yo ya estoy visualizando solo la columna que contiene la X. Entonces generalmente cuando nosotros hacemos aprendizaje, pues le decimos, por ejemplo, que solo nos traiga una columna. En este caso, por ejemplo, yo quiero ver el petal.width o el petal.length, cómo se comporta respecto a mi respuesta Y. En este caso la Y pues infiere de el variety, si es igual a setosa. Entonces con esto ya tenemos, esto representaría nuestro eje y esto representaría nuestra matriz X con una sola característica, es decir, una sola columna. Entonces yo ya puedo aprender cómo se comporta X y Y. Entonces le decimos, por ejemplo, aquí que nos lo ponga en un formato claro como números. Entonces nosotros podemos hacer este ajuste y estaríamos usando todas nuestras muestras para poder entender si algo es una cetosa. Entonces usamos todas nuestras muestras y esto nos genera un problema de que ya no tenemos más datos para validar si el aprendizaje fue correcto. Generalmente se dividen los datos con un train test split para compartir los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces, cuando nosotros ajustamos un modelo, este modelo ya es capaz de predecir valores, valores
cualquiera, por ejemplo, nuestro clasificador ya quedó entrenado, entonces nosotros podríamos hacer predicciones, por ejemplo, para un valor de 0.2, ¿cuál sería la respuesta? Y nos dice, oye, la respuesta es es 1. Para un valor, por ejemplo, de 0.3, la respuesta, perdón, serían dos muestras. Ahí está. Para un 1 de 0.3 nos diría la respuesta también es 1. Y para un valor, por ejemplo, de 1.8, la respuesta sería 0. Entonces nosotros podríamos crear un escenario completo. Podríamos decirle, oye, yo necesito un espacio completo de X. Podemos generar con NumPy un espacio completo con linspace. Y le podríamos decir, oye, desde mi X, desde la X mínima hasta la X máxima, esta X pues se supone que es la de los datos. X es igual a la X o al iris en petal.width. Entonces nosotros podríamos decirle desde el mínimo hasta el máximo. Podríamos nosotros decirle primero que nos muestre cómo es la respuesta original. Le podríamos decir con un scatter plot, que nos muestre el comportamiento original de los datos. Ya lo habíamos visto, X igual a X, Y igual a Y. Este sería el comportamiento original. Podríamos incluso ponerle un hue para que nos muestre cuando es 1 con un color y cuando es 0 con otro color. Y también podríamos nosotros mostrar qué serían todas las predicciones para esta X. Entonces nosotros le podríamos decir, oye, y el espacio lineal nos genera un Y predict o un Y de predicción. Con el clasificador le podríamos decir, oye, intenta predecir todas estas X's que yo no conozco, haz las predicciones. Y ahora podría, en lugar de usar a Y, podría usar la predicción sobre todos esos valores. Entonces, con eso nosotros tendríamos el espacio lleno, pero me va a decir, oye, yo solo puedo hacer predicciones también en matrices. Entonces hay que hacer el reshape, que era menos 1, 1. Creo que era al revés. Déjenme ver. No, sí está bien. Menos 1, 1. Y aquí nos dice, ok, ya tenemos todo el espacio lleno de las predicciones. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, con dos paletas distintas. Vamos a ponerle una paleta. Por ejemplo, el conjunto 1 de colores. Entonces nos los mostraría en ese conjunto. Y a una paleta 2. Le pondríamos, por ejemplo, el conjunto 2 de las predicciones. Y ya tendríamos que las predicciones están exactamente igual sobre los otros puntos. Por ejemplo, si yo comento serían todas mis predicciones. Lo mejor sería ponerle, por ejemplo, un marcador de barrita para que se vean dónde caen las predicciones. Entonces ahí están cayendo las predicciones, está aprendiendo y acá están las predicciones. Entonces quizás algunas predicciones hayan salido mal, cosas del estilo. Nosotros al clasificador le podemos sacar su score para ver que también clasificó las X's y las Y's. Entonces nos diría tuvo una clasificación del 100%, no falló ninguno. Si nosotros cambiáramos, por ejemplo, la X y ya no tomáramos el petal, la setosa, sino que ahora quisiéramos ver la virgínica, por ejemplo, o la versicolor, entonces con la virgínica nosotros tendríamos otros datos. Entonces, si nosotros vemos, ahora el comportamiento de la virgínica es otra, la respuesta es otra. Entonces nosotros podríamos
intentar hacer el ajuste y ahora nos damos cuenta que no es una clasificación tan fácil. Él tiene que aprender a distinguir, nuestro algoritmo tiene que aprender a distinguir estas zonas de confusión. Entonces aquí hay una confusión entre si va a ser 0 o 1. Entonces nosotros en el problema de clasificación para la virgínica ya no va a ser tan fácil como para la cetosa. Entonces, si nosotros hacemos esto, quizás la respuesta ya no sea al 100%. Entonces, ahora solo el 96% de las, de los datos están bien clasificados. Entonces, bajó un poco, hubo un 4% de los datos que no supo clasificar bien, tuvo errores. Entonces, con eso nosotros ya podemos empezar a extender los conceptos de la clasificación y generalmente nosotros usamos más de una variable para hacer estas clasificaciones. Sí, Tengo una adelante. duda. Creo que se dejó de compartir la pantalla. Ah, denme un segundo. Es que sí se veía y de repente ya. Ahí está. Allá. Entonces, sí, sí lograron ver todo esto, si no queda como sea la grabación. Eh, entonces, ¿cuál es el problema más complejo? Cuando queremos predecir dos variables, por ejemplo, o tres variables que nos predigan un comportamiento de la respuesta. Por ejemplo, si nosotros le decimos, oye, muéstrame cómo es el comportamiento asumiendo que X es, por ejemplo, iris en petal punto width y por ejemplo la Y ya no va a ser la respuesta sino la otra característica, por ejemplo el iris en petal.length. Entonces nosotros tenemos dos características que queremos inspeccionar. Nos está diciendo, oye, los datos se comportan así, pero si por ejemplo hubiéramos usado el CEPAL, entonces no hay un comportamiento tan claro quizás entre estos dos, pero aparte queremos predecir la respuesta que sigue siendo nuestro iris, por ejemplo, en el variety. Entonces, cuando nuestra respuesta eh, viene dado por otra variable, ahora tenemos dos variables de predicción contra una variable de respuesta. Entonces nosotros estamos viendo que, por ejemplo, aquí podría identificar fácilmente que todos estos puntos son una cetosa. Podría identificar que la mayoría de los que están en este intervalo son una virgínica y podría predecir que los que están en este intervalo son una cetosa. Si le ponemos, por ejemplo, petal width contra sepal width, entonces, ahí se me fue una D, ahí está. Entonces, cambia el escenario donde tiene que hacer la predicción. Por ejemplo, aquí sería fácil determinar estos cortes, pero por ejemplo, si utilizamos petal.length ahora contra sepal.width, entonces el escenario cambia. Dependiendo de las variables que nosotros utilicemos, pues nos va a dar una respuesta u otra respuesta. Entonces, en el problema de clasificación general, nosotros tenemos más de una variable. No va a ser un problema tan sencillo que pueda resolverse con una regresión lineal, sino que tenemos que utilizar algoritmos más complicados para hacer esas predicciones. Entonces, nosotros generalmente armamos una matriz X con todas las posibles variables que tenemos disponibles. Por ejemplo, podríamos ponerle aquí petal.length, petal.width, sepal.length, y la de sepal.width, y todas estas nos ayudarían a intentar entender cómo se comporta una respuesta. Entonces todas estas tenemos todas estas características
y no tenemos una sola respuesta, sino que ahora tenemos tres respuestas. Nosotros tenemos como respuesta la variedad, por ejemplo el variety. Entonces todo este vector son nuestras respuestas, tres posibles respuestas contra todos estos datos. Entonces, como el problema se vuelve más complejo, hay métodos más avanzados como los árboles de decisión que nos van a permitir llegar a una decisión de cómo funciona esto. Vamos a ver primero el ajuste del árbol de decisión y luego vamos a ver cómo podríamos nosotros ya con ese ajuste empezar a hacer las predicciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, de sklearn .tree importamos el decision tree classifier, entonces vamos a poder construir un clasificador que al que le vamos a poder ajustar algunos parámetros, por ejemplo, cuántas características tomar de nuestros datos, cuál es la profundidad máxima, cuántos nodos por hoja y cosas del estilo. Entonces, en el árbol general dejamos que scikit-learn ajuste todos esos hiperparámetros y nosotros entonces podemos intentar hacer el aprendizaje. Podemos decirle, oye, aprende que esta X lleva esta Y y nos va a decir, ok, voy a intentarlo. Entonces, cuando nosotros observamos el score de lo que logró aprender, nos dice, aprendí el 100% cómo funcionan estos datos. Si nosotros, por ejemplo, le dijéramos en el MaxDev que solo nos pusiera un solo nivel, entonces solo aprendería el 66% de los datos. Entonces, el árbol de decisión puede configurar distintos escenarios. En el modelo general aprende el 100% y para checar cómo es su aprendizaje, ay, sí, adelante, Quiero adelante, una yo sé. duda, por ejemplo, ahorita que modificó como la profundidad, bajó como el porcentaje, ¿no? Entonces, digámoslo así, opera como un grafo, entre más, por así decirlo, más niveles tenga la profundidad, la clasificación será mejor o más Sí, precisa. sí, exactamente. Vamos a ver primero por qué logra hacer estos aprendizajes y luego vamos a ver por qué sería bueno limitar el aprendizaje. Entonces, si nosotros, por ejemplo, de ese Caler importamos este, algo que se llama el plot tree, vamos a poder visualizar cómo es el árbol de la clasificación. Entonces, aquí nos está dando el árbol de clasificación, nos lo está dando como texto y también nos está dando la imagen y nos está diciendo, por ejemplo, cuáles son las decisiones que tomó y esta es la profundidad que logra alcanzar para determinar los datos. Entonces, vamos a limitar esa profundidad del árbol con MaxDev. Vamos a ponerle 1 para ver qué es lo que hace y por qué nada más nos da el 66%. Entonces, con una profundidad solo puede tomar un nivel máximo a partir de la decisión que tomó. Entonces dice, voy a seleccionar la variable x0. La variable x0 se va a referir al petal.length y va a decir, yo seleccioné esta variable porque es la que mejor parte los datos. ¿Cómo sabe cuál es la mejor partición? Con el índice de Gini que vimos durante el curso, que va a decir cuál es la mejor distribución de los datos. Entonces va a decir, usando el índice de Gini, logré determinar un umbral y cuando la x0 es menor o igual a 2.5, yo ya sé que la respuesta, por ejemplo, la respuesta va a ser setosa. Es decir, 50 muestras cayeron en setosa, 0 en virgínica y 0 en versicolor. Y cuando no, entonces cuando la respuesta no es, cuando el petal length no es menor a 2.5, entonces determina 50 muestras para
para virgínica y 50 para versicolor. Quiere decir que hay 50% de probabilidades, bueno, 50 de 100 muestras, el porcentaje sería 50-50 de que sea virgínica o versicolor. Por eso falla y no nos da un 100% de aprendizaje. Es decir, aquí sí tiene un 100% de aprendizaje para cetosa, pero estos tienen 50 y 50 porque la decisión es muy pobre. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el árbol de decisión a 2 niveles? Si nosotros le aumentamos un nivel más, entonces podemos ver que el aprendizaje sube hasta el 96%. Solo con un nivel más, el aprendizaje ya subió al 96%. Aquí, ahora, en lugar de X0, utiliza X1. Dice, oye, era mejor separar por petal width primero. Entonces, petal width hace la separación y dice, logré partir las 150 muestras. Si el petal width es menor a 0.8, yo ya sé que es setosa. Y si no, hace una segunda pregunta y dice, oye, también sobre el petal width, si es menor a 1.5, con un índice de Gini de 0.5, logré partir dos posibles respuestas. La que nos dice 49 contra 5 a que es versicolor, y la que dice 45 contra 1 que es virgínica. Entonces, estos son los que falla. Aquí 5 van a fallar, 5 van a estar mal clasificados, aquí 1 va a estar mal clasificado, pero con este aprendizaje logra un 96% de respuestas correctas. Es decir, nada más toma 2 decisiones y ya sabe quién es uno y quién es el otro. Vamos a visualizarlo. Por ejemplo, si nosotros le decimos a Seaborn que use como X a Iris en petal.width, ¿cuál es X1? Sí, adelante, Joseph. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo el entrenamiento, la idea sería como aplicarlo a que es decir, yo le doy la imagen de una iris y ya con lo que tenga del árbol de decisión por el tamaño de las hojas va a determinar si es setosa o los otros dos tipos de versicolor o virgínica, ¿no? Exactamente. Estas serían las respuestas. Son como probabilidades. Dice 50 que caiga esto y no hay confusión. Aquí habría confusión entre estas dos, pero todavía le queda un nivel. Entonces diría 49 a que es virgínica y 5 a que es versicolor. Y acá diría 1 a que es versicolor y 45 que es virgínica. Okay. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros teníamos el petal contra el variety. Hacemos un scatter plot, y entonces nos dice, ahí están los datos. Aquí está la variedad. La variedad generalmente se pone como, aquí nosotros simplemente, por ejemplo, lo que haríamos sería lo siguiente. Le diríamos, oye, por ejemplo, vamos a usar dos nada más para comparar. Por ejemplo, el petal length contra el petal width. Ahí está. Tenemos estos datos. Entonces, le es suficiente cuando nosotros usamos el hue para colorear. Le decimos utiliza la Y para hacer los colores. Dice setosa, versicolor y virgínica. Entonces, lo que nos dio el árbol de decisión prácticamente es que cuando X1, es decir, petal.width es menor o igual a 0.8, ya sabe que es setosa. Vamos a poner esa línea. Le vamos a decir, por ejemplo, pyplot.plot y le vamos a decir pon una línea y la X va a ser de 0.8 a 0.8 y la Y la vamos a considerar como el petal length menor y el petal length mayor. Entonces, como cuando armamos nuestras cajitas a mano, hacemos algo parecido
y entonces nos pondría esa recta. Entonces en esta recta ya sabe que cuando esta región es menor, ya sabe automáticamente que eso es una cetosa. La segunda decisión es sobre 1.5, entonces el 1.75, perdón, ya estaría partiendo el espacio, entonces nos estaría diciendo acá partimos el espacio y yo ya sé que es una versicolor. Si no fue menor a 0.8 y fue menor a 0.75, 1.75, yo ya sé. Y aquí están las 2, 4, 5, los 5 ejemplos que salieron mal. ¿Ya vieron? Aquí hay 49 correctos y 5 incorrectos. Ahí están los 5 incorrectos. Y de este lado nos dice que hay 45 correctos y un incorrecto. Seguramente está por ahí. ¿Queda claro? Si era 1.75, sí. Sí, son 5. Ah, sí, sí, ya vi. Los puntos verdes, ¿no? Son los que se refiere que eran como el margen de error del que estaba arriba de 49 y 5. Ajá, sí, Ah, exactamente. Entonces, aquí es donde así funciona el árbol de decisión. Y este árbol de decisión lo que hace pues es empezar a cortar el espacio. Vamos a verlo en el pizarrón, para tener la teoría cubierta. Y con esto ya tendríamos eh, un conocimiento más avanzado de cómo funcionan los algoritmos de clasificación o los métodos de clasificación. Entonces nosotros podríamos tener diferentes características y una respuesta, y la respuesta se va a ver como pues puntos que determinen alguna clase. A veces, por ejemplo, esos puntos van a chocar y a veces pues van a estar bien separados. Entonces nosotros en el árbol de decisión lo que vamos a hacer es, dependiendo el número de niveles, tomar una decisión por cada nivel. Entonces podríamos agarrar primero x1 o podríamos agarrar primero a x2. Lo que establece es el que da el máximo Gini. Por ejemplo, aquí podría tomar como primer decisión a x1 y podría separar los datos aquí en este umbral. Entonces estaría diciendo, oye, si tomo x1, quizás lo mejor sería separar aquí, y en esa separación me van a quedar, por ejemplo, 2, 4, 5, 6, 6 de la primera clase, sin confusión, y de la segunda clase, cómo van a quedar cuando esto separa la primera clase. No hay confusión aquí, y en los demás pues no quedan del otro lado ninguno de los puntos. Entonces ya quedó aquí establecido un primer corte, y luego si nos vamos sobre sobre el mismo x1, esta sería la decisión de la izquierda. Digamos que esta es la decisión de la izquierda. Y si vemos la decisión de la derecha para las dos clases, no quedó ninguno de esta clase, de la clase morada. Vamos a ponerle aquí nada más para identificar. Esta es la clase morada, esta es la clase azul y esta sería la clase naranja. Entonces queda 600. Si lo vemos para esta parte, nosotros tendríamos en la parte derecha del árbol, no hay 0 de la clase morada, hay 2, 4, 5, 5 a que sea la clase azul y 2 de que sea la clase naranja. Entonces, tomando esta única decisión, el árbol ya pudo estructurar con ciertas probabilidades cuál sería la mejor clase. Entonces en nuestro árbol de decisión tomaría al eje x1, diría, oye, cuando x1 es menor a este umbral, cuando es menor o igual a ese umbral 1, entonces aquí nos da cuánto sale la partición y nos va a decir qué pasó para acá y qué pasó para acá. Entonces, en estas cajas de qué pasó, nos estaría reportando
este, cómo logró dividir los datos para tomar una respuesta. Entonces aquí nos diría, oye, logré hacer la separación de los datos y me salió a que 600, este, son de esta clase. Entonces, 100% a que es la clase morada. Entonces, ahí está. Si necesitamos ver quién es el ganador, aquí el ganador, por ejemplo, es la clase morada. Entonces aquí ya estaría etiquetando como morado a los que caen aquí. Entonces estaría diciendo 100% a que es un morado. Si se va para la derecha, entonces nos estaría diciendo, oye, tengo una confusión. Aquí me salió 52052. Entonces la ganadora sería la clase azul. Esa sería la clase ganadora. Entonces aquí diría 5 sobre 7, que sería más o menos 50 entre 7, es casi 7. Entonces, no sé, sería como 70%, casi 80% a que a que es de la clase azul. Entonces, nosotros tendríamos un aprendizaje sobre la clase morada al 100% y sobre la clase azul al quizás 70-80%. Entonces nosotros tendríamos estos, estos porcentajes, y si sacamos un nivel más, diría, oye, quiero partir los datos, ya no me conviene partir por el umbral de aquí, ya hice esta partición, ya hizo la partición roja, ahora tiene que hacer una partición sobre X2 y diría, lo voy a partir aquí, se ve que separa muy bien los datos que me faltan. Entonces la segunda partición, llamémosle umbral alfa 2, pero sobre la X, sobre la X2, está actuando sobre la variable 1, está actuando sobre la variable 2. Entonces un segundo umbral nos diría, oye, con este segundo umbral yo puedo partir los datos para determinar los que falta. Entonces aquí nos estaría diciendo cómo partió los datos. Estos ya no cuentan porque ya pasaron la partición, es decir, estamos ahora sobre cuando se superó el alfa, es decir, sobre estos datos nada más. Entonces aquí en esta hoja lo que tendríamos es que determina 5 puntos azules. Si se va a la izquierda de ese umbral 2, nos estaría diciendo, bueno, aquí tomaría la segunda decisión. El árbol de decisión estaría tomando el alfa 2 sobre la variable x2. Nos estaría diciendo, oye, si la segunda variable x2 es menor o igual a alfa 2, entonces 5 quedaron aquí y 0 quedaron del azul. Y acá nos estaría diciendo 2 quedan de la naranja, 0 quedan del azul. Entonces con esto nosotros en la partición verde ya tendríamos que aquí ya no cae ningún punto, acá ya no cae ninguno de los otros valores. Entonces aquí ya lograría un 100% de aprendizaje sobre el azul y acá un 100% de aprendizaje sobre el naranja. Entonces este árbol nos daría 100% con solo dos niveles, 100% y 100%. ¿Queda claro? Sí, pero me causa una duda. Este 100% que se alcanzó con solo dos niveles es basado en el tamaño de la muestra que le dimos del dataset de Iris, ¿no? O sea, es decir, si ese dataset tuviera, bueno, no sé, si Sí, según yo es el mismo, sí, sí, pero sí. Sí, si le damos otro conjunto de datos más complejo, pues quizás no alcance valores del 100% y alcance valores más, más pequeños. Pero digamos que el árbol de decisión lo que nos va a dar rápidamente son estos umbrales. Por eso es conveniente usar primero pocas profundidades para poder ir inspeccionando manualmente si está haciendo bien el aprendizaje o no lo está haciendo. ¿Queda claro? Ok, pero por ejemplo, aquí en el aprendizaje lo que no me queda muy claro es cómo podemos validar que sí está haciendo, que el aprendizaje
que ya realizó es el correcto, o sea, que el margen de error es cercano a cero o muy bajo. Bueno, lo correcto sería partir la X de aprendizaje en una X de entrenamiento y una X de pruebas para también la Y de entrenamiento, Y de pruebas, para solamente hacer el aprendizaje sobre un porcentaje de los datos y luego las pruebas sobre el porcentaje distinto. Esto lo agarra aleatoriamente, por ejemplo, para, digamos que nosotros tenemos, ya no da tiempo de verlo porque se va a acabar la sesión, pero digamos que nosotros tenemos datos, este, una nube de datos, y cuando nosotros hacemos el train test split, lo que hace el train test split es agarrar algunos para hacer el entrenamiento, los agarra aleatoriamente, por ejemplo el 80% para aprender y el 20% para validar. Entonces digamos que agarra todos estos para aprender y luego todos estos para validar. Entonces dice, me quedé con este porcentaje de los datos para validar si en verdad está logrando hacer el aprendizaje. Entonces, esos puntos morados, digamos que tienen sus categorías. En los naranjas tiene que aprender. Voy a intentar reconstruir más o menos los datos en los que va a aprender. Entonces, más o menos en estos tiene que aprender. En esta nube tiene que aprender. Y entonces, unos datos pues pueden ser azules. Otros datos pueden ser este, de otra clase, por ejemplo cafés, los cafés están por acá, y otros podrían ser de otra clase, ¿no? Por ejemplo, virgínica. Entonces en estos aprende y el modelo aprende a determinar dónde están los umbrales, donde va a ser, por ejemplo, este, los cortes, donde va a ser de una clase u otra. Así funcionan todos los modelos de aprendizaje, incluso las redes neuronales. Y entonces, cuando ya determinaba decir, todo lo que esté para acá es va a ser café con cierto porcentaje de error. Todo lo que esté para acá, pues va a ser amarillo. Y lo que haya quedado quizás al centro, va a ser azul. Entonces, con esto ponemos a prueba los datos con los datos de prueba. Para eso apartamos algunos valores y decimos, oye, a ver si es cierto en los datos de prueba, que más o menos son estos de acá. Por ejemplo, un dato de prueba está por aquí, otro 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 por acá, otro por acá, quizás tres por aquí. Entonces, en esos datos dice, oye, este dato era azul, entonces ahí va a salir un error porque tomó mal el aprendizaje. Si estos son azules, entonces el error va a ser muy poco del que se escapó para acá. Acá, por ejemplo, si sale un azul, entonces el azul va a decir, aprendí que el azul, más o menos como al 90%. El amarillo, por ejemplo, si lo encuentra aquí y aquí, el amarillo lo aprende al 100%, aprende que sí, todos los datos amarillos caen en esta región. Y el verde, por ejemplo, el café, que era la otra clase, si viene aquí, aquí, aquí y aquí, también aprende 100% que están correctamente en esta región. ¿Sí se entiende? Sí, sí, Cuando se profe. promedian estos tres, pues ya nos daría algo así como que 93% en general. Por eso salen como 93.333 o cosas así. Este, por ciento en global. Ajá. Cuando ya hacemos todos en general. Entonces, bueno, así funcionarían los árboles de decisión. Podemos sustituir, por ejemplo, el árbol de decisión por muchos árboles de decisión, y en lugar de hacer un solo árbol de decisión, podríamos hacer cientos de árboles de decisión al mismo tiempo, y eso lo podemos hacer con el Random Forest. Random Forest, en lugar de un árbol, nos trae muchos árboles. Entonces, O sea, por sería como ejemplo, un bosque.
¿Cómo? Sería como un bosque. Es un bosque aleatorio. En lugar de hacer un árbol, nosotros le podemos decir, oye, tráete 100 árboles de decisión y entonces va a aprender, 100 árboles van a aprender cómo clasificar los datos. Entonces, si nosotros lo vemos, ayer el 96%, pues acá también el 96% no logró subir, pero los bosques aleatorios, por ejemplo, 500 árboles de decisión podrían ser mejor que un solo árbol de decisión y ya mejoró la estimación. ¿Queda claro? Sí. Entonces, bueno, Sí, Alan. ahora sí, ¿tienen alguna duda en los minutos que sobran antes de que se cierre la sesión? Ah, yo nada más tengo una duda, bueno, no es tanto referente a esto, sino el notebook de la última clase sí lo subió, porque no me Sí, sale en su GitHub. ah, ¿Sí? creo que sí. Este, lo Sí, yo subí tampoco lo vi después, el de la última. pero sí, según yo sí estaba. A ver, déjame ver. IPN es el de junio, ¿verdad? Aquí está. Ajá. Entonces, ay, ¿qué pasó Sí, aquí? falta. Sí, sí es cierto, no está, pero ahorita, qué bueno que me dices. Este, ¿Todavía lo tienes? sí, aquí está. Ah, Este, aquí está. Es todo lo que vimos de la predicción de casas, ¿no? ajá. Sí, aquí está. De hecho, se los voy a compartir y lo subo de una vez. Entonces, aquí Era déjenme. lo que vimos de la red neuronal, ¿no? Bueno, de un perceptrón. Ajá, exactamente. Y por Entonces, ejemplo, esto del árbol de decisión, ¿cómo lo podemos combinar con el perceptrón? O sea, se supone que sería como la entrada del perceptrón, ¿no? Por así decirlo. son métodos distintos. Generalmente o se usa la red neuronal o se usa el árbol de clasificación. Las redes neuronales, ya tienen cosas más avanzadas. Entonces no son como muy combinables, pero sí existen unos métodos que se llaman métodos ensamblados, donde un árbol de decisión puede alimentar una red neuronal, pero ya tendríamos que hacer los ensambles manualmente. Ah, ok, ok. Entonces vamos a ponerle aquí sesión extra y ya está también el notebook de esta sesión. Entonces vamos a darle aquí, guardar y vamos a ponerle sesión extra. Ahí está. Entonces, bueno, eh, esto era lo que quería que viéramos, sobre todo la parte teórica de cómo funciona, para que se den una idea de cómo funcionan los algoritmos de clasificación, porque solo alcanzamos a ver el modelo de regresión lineal formalmente y las redes neuronales. Bueno, eso es todo. Espero que estén muy bien. Nos vemos pronto.